Nos acompaña hoy día el ingeniero Jesús Valencia Borda. El ingeniero Jesús Valencia nos va a hablar del tema de ropa resistente al fuego y arcos eléctricos para la seguridad del trabajador industrial. Es un tema muy importante que a ustedes les va a interesar mucho. El ingeniero Valencia es un profesional colegiado con 10 años de experiencia en producción, calidad, procesos de seguridad industrial, EPPS, resistentes al fuego y arcos eléctricos, según normas NFPA, normativa de seguridad aplicables a los sectores eléctricos e hidrocarburos. Responsable de proyectos de certificación UL de los Estados Unidos para los trajes de bomberos bajo las normas NFPA de 1971, conocimiento de normas ACTM relacionadas a los textiles y ropas resistentes al fuego y arcos eléctricos. Con ustedes, el ingeniero Raúl Jesús Valencia Borda. Lo recibimos con un aplauso, por favor. Agradezco la invitación por parte de Senati para yo poder brindarles una información muy importante, ¿no?, relacionado a la seguridad del trabajador industrial, ¿no? La verdad que es un tema que se ha ido desarrollando ya a inicios del año 2000, digamos, ¿no?, cuando ya salimos realmente de una etapa bastante crítica en los años 90, ¿no?, y a partir de las reestructuraciones y las leyes que se dictaron a partir del 90, del 2000, perdón, ya pensamos más ya en la seguridad del trabajador, ¿no? Hubieron inversiones privadas que movieron más la economía en cuanto a la minería, ¿no?, al sector eléctrico y los hidrocarburos, ¿no? A raíz de eso ha surgido, de hecho, una infinidad de riesgos, ¿no?, contra el trabajador, y es por eso que vengo a brindarles esta información, como repito, muy relevante para la seguridad del trabajador, ¿no? Por medio de la empresa QCSAC, Quality and Safety Engineering SAC, que es la que estoy adelante de esta organización, ¿no?, voy a pasar a brindarles este discurso, ¿no?, esta exposición. Entonces, el tema es ropa resistente al fuego y arcos eléctricos para la protección del personal industrial, ¿no? Ese es el tema que vamos a abarcar hoy día. Voy a empezar por un concepto general, ¿no?, de lo que es, qué cosa es resistencia a la flama, ¿no? ¿Qué significa resistencia a la flama, ¿no? Entonces, acá hay una definición que define para cualquier material, ¿no? Como se puede observar, ¿no?, es la propiedad de un material para prevenir, terminar o inhibir la combustión por fuego después de la aplicación de una fuente de ignición, ¿no? Esto quiere decir de que si un material recibe una fuente de calor o fuego, al momento de retirarse esa fuente, ese material ignífugo resistente a la flama debería automáticamente apagarse, ¿no?, automáticamente, ¿no? Entonces, esa es una definición bastante, un concepto básico de lo que es resistencia a la flama, ¿no? Definitivamente, si hablamos de resistencia a la flama, hay dos características importantes, ¿no?, acerca del material, que puede ser impartido, puede ser tratado químicamente, ¿no?, como las desarrolladas, las llamadas inherentemente resistentes a la flama, ¿no?, o intrínsecamente también que le llaman, ¿no? Bien, dicho esto, pasamos a lo que es tela antiflama, ¿no? Entonces, este concepto ya lo basamos o lo aplicamos a lo que es en sí a los tejidos, ¿no? Entonces, simplemente la tela antiflama son los tejidos, ¿no?, los textiles, ¿no?, tejidos con fibras resistentes al fuego, ¿no?, y arcos eléctricos, ¿no? Esta es una materia principal en la fabricación de la ropa antiflama, ¿no?, porque de hecho que intervienen otros insumos que también más adelante vamos a ver que tienen que tener ciertas características, ¿no?, para ciertos cumplimientos, sobre todo en normas internacionales como NFPA, ¿no?, donde definitivamente puede ser de algodón, fibra de algodón. También puede ser una combinación de algodón con nylon resistente, de alta tenacidad, ¿no? Normalmente en el mercado se conoce como 88% algodón, 12% nylon, ¿no? Y las inherentemente resistentes a la flama, que más adelante vamos a ver qué tipo de fibras hay en el mercado, las que se mueven actualmente en el Perú, ¿no? Bien, pasemos a lo que es la ropa antiflama entonces.
Simplemente la ropa antiflama es la confección, entonces, de una ropa industrial, ¿no? Con estas telas resistentes al fuego, ¿no? Pero también, ¿no? Con otros componentes, ¿no? Resistentes al calor y al fuego también. Es decir, una ropa industrial, una ropa antiflama, puede tener incluso una cinta reflectiva, ¿no? Para el tema de visualizaciones. Tiene los botones, ¿no? Cierres, ¿no? Los hilos. Entonces, a eso me refiero a los otros componentes, ¿no? Que también, de acuerdo a la norma, que más adelante vamos a explicar, deberían tener resistencia al calor y al fuego, ¿no? Dentro de la familia de telas antiflama existen, como lo mencioné al inicio, dos grandes bloques, ¿no? Que es la de algodón resistente al fuego tratado químicamente, ¿no? Dentro de las marcas conocidas tenemos el Indura Ultrasoft, ¿no? El Carolina Protect Ignífuga, Vanguard, entre otros, ¿no? Que actualmente lo están utilizando las grandes empresas en el Perú, ¿no? Ya hay inclusive fabricantes de ropa industrial en el Perú, ¿no? Antes se importaba mucho más, pero ahora ya existe ya fabricantes de ropa antiflama, ¿no? Empresas como Luz del Sur, ¿no? Edelnor, ¿no? Hidrandina, ¿no? Antamina, todas las empresas Petroperú, los hidrocarburos, el sector hidrocarburos, eléctricos y las mineras están utilizando estas ropas de protección, ya sea tratadas químicamente o las de intrínsecamente resistente a la flama. En estas fibras tenemos el Nomex, ¿no? El PBI, el Advance, y otra fibra que es la última que se ha desarrollado, que es el Lenzing FR, que es una fibra de procedencia vegetal, ¿no? Principalmente esta fibra Lenzing está más desarrollada el tema de las construcciones de las ropas de trajes de bombero, ¿no? Pero también se aplica para el sector industrial, para la protección contra arcos eléctricos, ¿no? La diferencia de estas dos, ¿cuál es? Ambas fibras, ambas empresas o las compañías que fabrican estos tipos de telas cumplen con las normas NFPA, que les voy a mencionar después. Perdón, NFPA 2112, NFPA 70E, ¿no? Entonces, la diferencia simplemente es por el tema del lavado, nada más, ¿no? De hecho, que la tela intrínsecamente resistente a la flama podrán lavarse infinidad de veces y nunca perderán la propiedad de resistencia al fuego. Estas posiblemente sí pierdan con un determinado número de lavadas, pero como están regidas bajo normas NFPA, en este caso la 2112, que es una norma americana, ¿no? Cumplen el mínimo de 100 ciclos de lavado y secado, ¿no? En realidad todas estas inclusive llegan a resistir mucho más de 200 lavadas en la práctica, ¿no? Entonces, al final, efectivamente la de la izquierda es de menor costo, la de la derecha son de mayor costo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las empresas mineras, eléctricas e hidrocarburos? Ellos ya tienen una política de compra semestrales o anuales a lo mucho. Entonces, a veces cuando se va a ofrecer estos productos a estas empresas, o inclusive ellos mismos lo analizan y ven el costo-beneficio, entonces a veces no tiene sentido mucho estar comprando una prenda que te va a durar efectivamente por infinidad de veces de lavadas, cuando en tu política de compra siempre lo vas a hacer anualmente o semestralmente, ¿no? Al final vas a desechar esa prenda. Claro, puede desecharse también si es que aún así sea intrínsecamente resistente a la flama, si es que tiene una variación fuerte, si es que tiene un agujero o alguna rotura, esa prenda tampoco ya no se puede utilizar, o si es que han recibido un fogonazo, ¿no? O un arco eléctrico y la estructura de la ropa ha sido afectada, definitivamente también hay que cambiarla, ¿no? Entonces, bajo ese concepto ya es a libertad de las empresas si es que quieren tratadas químicamente o las intrínsecamente resistente a la flama, ¿no? La de la derecha, la intrínsecamente resistente a la flama, normalmente se fabrica más para temas de ropa de bombero, ¿no? Los trajes de bombero son los que realmente utilizan más esta fibra, porque un traje de bombero sí tiene que ser diseñado, esa es otra norma, me voy a salir un poquito, la norma 1971, ¿no? Y normalmente los proyectan pues para un ciclo de vida de 7 años, ¿no? Inclusive hasta 10 años, ¿no? Entonces ahí sí tiene sentido, de hecho,
trabajar con este tipo de tela. Además que tienen otras propiedades, otras exigencias, otras pruebas de la 1971 que no vamos a abarcar hoy día. Simplemente hoy día nos vamos a basar en la norma 2112 y 70E, ¿no? Que es para el trabajador industrial, para protección de fuegos repentinos y arcos eléctricos, ¿no? Bien. Ayer, justo haciendo un paréntesis, le escuché al ingeniero Rigoberto Marín, me parece, de la UNI, ¿no? Mencionó unos segundos acerca del tema de las fibras resistentes al fuego. Estuve ayer en su exposición y, bueno, hice un comentario sobre acerca de los bomberos peruanos que utilizan telas platificadas, ¿no? Eso no es cierto, ¿no? Y acá en el Perú ya existe una empresa peruana certificada por UL que te produce trajes de bomberos, ¿no? Ya hay. Entonces los bomberos sí realmente utilizan los trajes de bomberos resistentes al fuego en Nomex, básicamente en Nomex, ¿no? Bien. Esto, digamos, serían la ropa antiflama, digamos, los modelos clásicos que normalmente las empresas compran, ¿no? Camisas, ¿no? Casacas, ¿no? Overoles, ¿no? Con cinta reflectiva, sin cinta reflectiva, pantalones, polos. Esto es lo que más se mueve, ¿no? Después hay otros modelos como chalecos, ¿no? Inclusive una especie de pantalonetas o buzos, ¿no? Para la parte interna. Entonces, estos, digamos, son los modelos principales, ¿no? Pueden ser hechos, como mencionamos, en cualquiera de las fibras, ¿no? En los dos tipos de fibras que hemos visto. Y, de hecho, que estos tienen que estar fabricados y confeccionados bajo los requerimientos de la norma NFPA 2112 y la 70E, ¿no? Entonces, vamos a ver el punto ya de lo que son los trabajadores industriales expuestos a quemaduras. El primero de ellos, como mencionamos, es el riesgo de quemaduras por fuego repentino, ¿no? ¿Qué es un fuego repentino, no? Normalmente es una explosión instantánea, ¿no? Como su nombre lo dice, repentino, es algo que de un momento a otro va a suceder, ¿no? Y normalmente tiene pocos segundos de duración, 2, 3 segundos, ¿no? Es una explosión y si el trabajador está cerca de esa zona de riesgo, de esa zona de explosión, y no tiene la ropa adecuada, y esa llama alcanza, digamos, la prenda que en ese momento la tiene, simplemente va a arder a lo bonzo, ¿no? Obviamente hasta que alguien venga y lo socorre y le aplique el extintor, qué sé yo, otra serie, ¿no? Para poderlo apagar. En cambio, si tiene la ropa resistente al fuego, el fogonazo sucederá, se prenderá, pero automáticamente esa tela, una vez que el fuego se retire, esa tela se apagará, ¿no? Esa es la gran diferencia, ¿no? Y de hecho que hay valores acá como el flujo térmico, bueno, son valores técnicos, pero en resumidas cuentas es simplemente aminorar, ¿no? Digamos, el grado de quemadura del trabajador, ¿no? Esa es la función principal de la tela. La tela se puede quemar, pero la función principal es que el trabajador no sufra mayores quemaduras y pueda sobrevivir, ¿no? Y pueda salvar su vida, ¿no? Entonces, este es un concepto basado en la CGSB, ¿no? Que es la Canadian General Standard Board, ¿no? Es una organización principal de Canadá, ¿no? Que ve el tema de las normalizaciones y, ¿no? y verificaciones, ¿no? Y también un concepto de la NFPA 2113, ¿no? Que es una norma que tiene que ver con la selección, cuidado y mantenimiento de la ropa resistente al fuego para los trabajadores industriales, ¿no? Estos son los, digamos, los peligros o los riesgos clásicos de una explosión, normalmente en este caso en el sector hidrocarburos, como estamos viendo en las imágenes, ¿no? Otro ejemplo más, ¿no? De lo que es un fuego repentino, los incendios que estos pueden causar y los peligros que los trabajadores están expuestos en ese momento, ¿no? Bueno, como mencionamos, de hecho en la industria petrolera, el gas, ¿no? Químicas y petroquímicas que tienen altos riesgos, ¿no? De productos inflamables, ¿no? Es donde se van a presentar este tipo de problemas y en la cual el trabajador definitivamente tiene que estar protegido, ¿no? Con la ropa antiflama, ¿no? Como lo mencioné, ahí se puede ver, ¿no? La ropa ignífuga minimizará las lesiones por quemaduras, ¿no? Y proporcionará al trabajador unos segundos de tiempo de escape, ¿no? Esa es la función de la ropa antiflama en realidad, ¿no? Para poder salvar su vida, ¿no? Luego viene el otro riesgo, que es el de quemaduras por arcos eléctricos. Entonces, ¿qué es un arco eléctrico según este concepto que podemos ver? Es una explosión esférica que emite varios tipos de energía concentrada, ¿no? Como resultado de una falla dentro de un sistema eléctrico. Puede ser un trabajador que esté
en un tablero, ¿no? Haciendo algunas actividades, ¿no? De mantenimiento, ¿no? O reparación, y en un momento u otro pues sucede un corto, una explosión de arco, ¿no? Y si no está protegido, definitivamente sufrirá grandes quemaduras, ¿no? El valor, el grado de quemadura, el grado de ese arco eléctrico que normalmente se mide en calorías sobre centímetro cuadrado, esa es su unidad principal, ¿no? Calorías sobre centímetro cuadrado. Después, más adelante, vamos a ver qué niveles de riesgo define la NFPA 70E, ¿no? Y en la cual propone, digamos, ciertos rangos, ¿no? De niveles y ciertos valores de calorías sobre centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, esto va a depender definitivamente del voltaje que se esté en ese momento, ¿no? La cantidad de corriente, ¿no? El sistema de lo que se ha armado en ese momento, el sistema eléctrico que se esté manejando en ese momento, ¿no? El tiempo de falla, ¿no? del interruptor también, la distancia a la cual se encuentra el trabajador. Todos esos factores, todas esas variables va a definir un arco eléctrico que también se le llama como la energía incidente en el puesto de trabajo, ¿no? Y eso hay que medirlo, ¿no? Hay que medirlo para determinar el peligro, el riesgo que puede tener un puesto determinado, ¿no? Y en base a ese resultado, ¿no? Decidir qué ropa o qué tipo de ropa tiflada, con qué valores de ATPB, que más adelante vamos a ver esto, qué valores de calorías sobre centímetro cuadrado debería tener esa tela, ¿no? Entonces, de hecho que el riesgo por arco eléctrico es la energía intensa y es de corta duración, inclusive es mucho más corta que un fuego repentino, ¿no? Es hasta a veces menos de un segundo, pero es mucho más potente que un fuego repentino, ¿no? Totalmente peligroso, ¿no? Ahí en las imágenes se puede ver cómo es que sucede esa explosión, ¿no? Ese es un arco eléctrico, claro. En ese momento el trabajador está protegido totalmente, ¿no? Con la ropa correcta, con las caretas también resistentes al fuego y al calor. Y ahí podemos ver en la derecha las características, ¿no? De lo que proporciona un arco eléctrico, ¿no? Una alta presión, ¿no? Inclusive derriba estructuras metálicas y daños colaterales, ¿no? Hay una explosión, hay fuego, de hecho, ¿no? Temperaturas que alcanzan los 10.000 y 20.000 grados centígrados, mucho más que las temperaturas que hay en la superficie del Sol. Imagínense una temperatura totalmente alta, ¿no? Generando vaporización de metales y salpicaduras de metales fundidos. Un ruido, de hecho, muy potente, superando o inclusive llegando a los 140 decibeles, ¿no? Y contaminación del aire con vapores tóxicos, ¿no? Entonces, de hecho que el tema de riesgo eléctrico está presente en muchas actividades. Es por eso inclusive que estas telas antiflama ya están diseñadas para proteger para ambas. Es decir, ambos están complementados, ¿no? La protección contra fuego repentino y arco eléctrico. O sea, no es que yo consiga una tela solo para protección de fuego repentino y el otro para arco eléctrico. No. Están muy, muy complementadas porque el peligro de riesgo eléctrico está en todas partes. En el sector minero, en el sector eléctrico mismo, en el sector hidrocarburos, en todos lados. Entonces, ¿cuáles son las normativas internacionales aplicables a este tipo de telas o este tipo de prendas, ¿no? Tenemos, como mencioné, la NFPA 2112. Es una norma internacional americana, ¿no? Es la National Fire Protection Association, ¿no? Es la norma americana que brinda los lineamientos técnicos, ¿no? De cómo o qué características debe tener una tela y cómo debe ser construida una prenda antiflama, ¿no? Resistente al fuego. Básicamente, esto es para un fuego repentino, ¿no? La 2112. Tenemos la NFPA 2113 que está relacionado para la selección, cuidado y mantenimiento de estas prendas, porque estas prendas también hay que saberlas, tiene un procedimiento de lavado, ¿no? Un procedimiento de mantenimiento cuando están, digamos, si sufren una avería, ¿no? Si necesitan una reparación. Más adelante vamos a ver cómo se deben reparar o cuáles son los requisitos mínimos para reparar este tipo de prenda. No es como reparar cualquier ropa común, ¿no? Tenemos la ACTM D6413, ¿no? Esta es una norma principal, básica, que le llaman la prueba vertical.
Esta simplemente es una llama con ciertos valores de tiempo, ¿no? Y de intensidad, parámetros, ¿no? Que van a definir si una tela resiste al fuego o no, ¿no? Si cumple las características de resistencia a la flama. Justo comentaba estos temas con Senati, ¿no? Que aquí, por ejemplo, estas pruebas ya podrían hacer, ¿no? Porque acá en el Perú no existe ningún laboratorio que haga este tipo de pruebas. Ninguno. Todos se tienen que hacer en Estados Unidos, Canadá. Entonces yo pienso que acá ya deberíamos implementar el tema de los laboratorios, ya avanzando con algunas pruebas, ¿no? Y Senati, que está certificada su laboratorio con la 17011, entonces yo pienso que ustedes podrían avanzar en estos temas. Esta es una prueba muy fácil. Yo he tenido la oportunidad de estar en los laboratorios de Huele en Estados Unidos, en Carolina del Norte. He visto los equipos y no son equipos muy complicados, ¿no? O sea, fácilmente se puede hacer esta prueba. Es una especie de mechero, ¿no? De Bunsen, que es simplemente con una llama, con un tamaño de llama que hay que cumplir, ¿no? Una intensidad y un tiempo de permanencia, ¿no? Normalmente es de 12 segundos. Y esa prueba se realiza, ¿no? Es una prueba básica, importante, ¿no? Que muchas empresas a veces la solicitan, ¿no? Luz del Sur, Petroperú, ¿no? Dentro de sus licitaciones de ropa, cuando hacen compras, ya colocan estos requisitos, ¿no? De hacer este tipo de pruebas. Y a veces sí, se manda efectivamente a veces a la uni, ¿no? Pero lo mandan a veces de manera equivocada, ¿no? Digamos, no es el concepto, no es la aplicación correcta, porque tiene que aplicarse lo que realmente manda esta norma en FPA, ¿no? O en este caso la ACTMD 6413, ¿no? Y tenemos la ACTMF 1930, que es una prueba ya de una prenda construida, normalmente es un overall, como las que vimos en las diapositivas anteriores, en la cual sufre unos fogonazos, ¿no? Simulan un fuego repentino, ¿no? Por los 4 frentes, ¿no? Es decir, frontal, ¿no? En la parte posterior, el izquierdo y derecho, ¿no? Por un tiempo determinado. Y donde las pruebas, digamos, para que apruebe esta prenda es que no, digamos, la simulación a un cuerpo humano no debería sufrir más del 50% de quemadura, ¿no? Normalmente estas telas, las que se comercializan, están en 8%, 12%, o sea, resisten muy bien, ¿no? Otra de las normativas americana también, que es OSHA, ¿no? En una de sus cláusulas, también menciona acerca de lo que es de los requisitos, ¿no? Que debe tener una ropa para protección contra arcos eléctricos, ¿no? Y una de ellas, la principal, ¿no? Es el tema de la ACTM F1506, ¿no? Que esto se menciona en la norma NFPA 70E, ¿no? Que más adelante vamos a verla en esta diapositiva, que es esta, ¿no? Entonces la NFPA 70E es el estándar para los requisitos de seguridad del empleado para trabajo en lugares eléctricos, también una norma americana, ¿no? Todas las empresas en el Perú actualmente, las que, ¿no? requieren este tipo de prendas, en sus requerimientos, en sus, ¿no? solicitudes, en sus órdenes de compra, colocan esto, ¿no? Con cumplimiento la norma NFPA 21.12.70E, así está, ¿no? Y dentro de la 70E está justamente el requerimiento de esta ACTMF 1506, ¿no? Que define efectivamente, es la especificación estándar de funcionamiento para los materiales textiles resistentes a la flama, ¿no? Para la ropa en el uso de trabajadores, ¿no? eléctricos con exposición a arcos eléctricos, ¿no? Entonces es una prueba, en realidad, que dentro de ella contiene las ASTM 6413, tiene pruebas de lavado, ¿no? de resistencia, de rasgado. O sea, mezclan una serie de pruebas dentro de esta ASTM F1506. Realmente tienen varias pruebas, ¿no? Y otra prueba importante, que es la ACTMF 1959. Esta es la que yo le mencioné en el tema de calorías sobre centímetro cuadrado. Esta define el ATPB, ¿no? ¿Qué es el ATPB, no? Es el desempeño, digamos, ¿no? Es el valor de desempeño digamos, para la protección térmica, ¿no? Ante un arco termal, digamos, ¿no? Como lo menciona acá, ¿no? Método de prueba estándar para determinar el valor de funcionamiento del arco termal de los materiales de la ropa, ¿no? Esto me va a determinar, digamos, este es el valor principal usual, ¿no? Que definen
si una ropa te protege, qué tanto te va a proteger para una determinada energía incidente en un arco eléctrico, ¿no? Puede ser ATPB, qué sé yo, de 20 calorías sobre centímetro cuadrado, ATPB de 12 calorías sobre centímetro cuadrado, calorías sobre centímetro cuadrado. Entonces más adelante vamos a ver a qué riesgos pertenecen, ¿no? Pero esta prueba es la que define ese valor, ¿no? Entonces aquí está justamente el cuadro que les mencioné y simplemente he hecho un copy nada más de la norma en sí, la 70E, sobre esta tablita. Y están los riesgos acá desde el 0 hasta el 4. Y la primera, que es el 0, obviamente no se requieren materiales flamables, digamos, inflamables, ¿no? O sea, normalmente puede ser cualquier tipo de prenda. Se sugiere siempre que sea 100% algodón, ¿no? Nada sintético. Luego ya viene el riesgo tipo 1. Aquí sí se requiere camisas resistentes al fuego, pantalones resistentes al fuego, o si no, overoles, ¿no? O mamelucos, ¿no? Normalmente, ya cuando tiene un mínimo de 4 calorías sobre centímetro cuadrado, entonces ya se define como un riesgo tipo 1. Ahí ya tenemos que utilizar ese tipo de prendas, ¿no? Luego viene el siguiente nivel, que es el riesgo tipo 2. Aquí, aparte de los pantalones y las camisas, ¿no? Y los overoles antiflama, dentro, ¿no? El underwear, que es la ropa interior, debe ser 100% algodón. Es lo recomendable, nada sintético, ¿no? Y es lógico porque una vez que el calor haga contacto con esta ropa antiflama, el calor se va a transmitir. Y si encuentra algo sintético dentro, ese es el que se va a chasmucar y al final ese es el que se va a adherir a la piel, ¿no? Por eso se requiere que sea 100% algodón. Este va hasta un valor mínimo de 8 calorías sobre centímetro cuadrado. Es decir, de 8 para adelante, yo ya lo considero riesgo tipo 2. Por lo tanto, yo tengo que, cuando yo haga mi estudio de energía incidente en el puesto de trabajo, y si yo determino que ese puesto de trabajo me produce energía incidente a una determinada distancia, digamos de 12 calorías sobre centímetro cuadrado, como esto va de 8, y si usted ve el 3 que va hasta el 25, esto quiere decir que está dentro del rango de la categoría 2, ¿no? Entonces yo debo buscar una prenda una tela o una prenda hecha con una tela en la cual tenga esos valores de protección o lo supere si es posible, mucho mejor todavía, ¿no? Luego viene el riesgo de tipo 3. Aquí también, ¿no? Ropa interior 100% algodón, ¿no? Camisas antiflama, pantalones antiflama. Y sobre esto, ¿no? Pues hice un plus, o sea, adicionalmente, un overol, ¿no? O sea, mi camisa antiflama, mi pantalón antiflama y mi overol encima para llegar a ese valor de protección, ¿no? Ya estos son para valores mínimos de 25 hacia arriba, 25 calorías sobre centímetro cuadrado, ¿no? Luego viene el riesgo tipo 4, ya estos, digamos, para trabajos mucho más de mayor riesgo, de mayor voltaje, mayor corriente, ¿no? También, ¿no? Las mismas características ya entran acá ya prendas acá le han puesto, bueno, en inglés multilayer, ¿no? Que es de multicapas que le llaman, ¿no? Una camisa confeccionada de 2, 3 capas de la tela, ¿no? Dependiendo qué valor tenga. Los pantalones igual, los overoles, ¿no? Ya para eso hay unos estudios, ya el ATPB o la 1959 que vimos, ya las pruebas se hacen sobre ese conjunto, ¿no? Sobre las 3 telas, sobre la combinación de 2, y eso arroja un valor de ATPB, ¿no? De calorías sobre centímetro cuadrado, ¿no? Y eso me va a determinar para qué protección lo voy a utilizar, ¿no? Entonces, esto de un mínimo de 40 hacia arriba. Pero, acá, ¿qué recomienda la NFPA 70E? Normalmente, ellos recomiendan de que si ese puesto de trabajo ya, ¿no? Digamos si en el caso eventual de un arco eléctrico produce una energía incidente de más de 40 calorías sobre centímetro cuadrado, lo ideal es trabajar en equipos desenergizados ya. Eso es lo recomendable, ¿no? Para no exponer al trabajador ya a un peligro, ¿no? mayor, por más que tenga la ropa antiflama, es lo ideal, ¿no? En la práctica, en el mercado sí existe, inclusive ofrecen ropas hasta de 50, he visto hasta de 54 calorías sobre centímetro cuadrado. Es una ropa muy similar a la imagen que vimos anteriormente, inclusive mucho más gruesa, con las capuchas y con las caretas, multicapas, muy gruesas, ¿no? Prendas muy gruesas, pero
NFPA 70E recomienda que más de 40, lo ideal sería desenergizar, ¿no? Entonces, digamos, estas son las 4 categorías principales que NFPA 70E menciona, ¿no?, para la protección contra arcos eléctricos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los requerimientos técnicos mínimos que hay que cumplir para la ropa antiflama? 1, que ya hablamos, que tenga resistencia a la flama, no es lo primero. Que tenga protección térmica, que es muy diferente a la resistencia térmica de abajo, ¿no? Digamos, lo otro tiene que ver con la transmisión de calor que pueda brindar esa tela, ¿no? O sea, hay telas que al hacer contacto con la llama, esa tela va a transmitir calor, ¿no? Entonces, lo ideal sería que no transmita tanto, ¿no?, que absorba, ¿no?, que tenga una buena protección térmica. Normalmente estos conceptos se aplican mucho más todavía a los temas de ropas de bombero, ¿no?, porque ellos, como están constantemente cerca al fuego, largo tiempo, ¿no?, entonces ellos están más expuestos a esto y necesitan una tela de mucho mayor desempeño térmico, ¿no? El tema del encogimiento térmico también, porque de hecho al ser sometido a calor no se puede, las prendas no se pueden encoger, ¿no?, no deberían. Las ropas tienen que tener cierta holgura, deben tener holgura, no pueden estar ajustadas al cuerpo, ¿no? Es una de las recomendaciones principales que se da cuando uno obtiene una ropa antiflama, ¿no?, que dé libertad de movimiento, ¿no?, para que cumpla bien su función de protección contra fuegos y arcos eléctricos, ¿no? Los hilos. Resistencia térmica es la resistencia al calor en sí, ¿no? Es decir, que no solo la llama, sino con un ambiente de calor, la tela no se chamusque, ¿no? No produce goteo, o se derrita o algo similar, ¿no? O no se enciendan por el tema del calor excesivo. Y los hilos tienen que ser ignífugos también, resistentes a la flama. Las prendas, la ropa antiflama, aparte de la tela, los hilos con los cuales son confeccionados deben ser resistentes al fuego. Normalmente en el mercado se utiliza el Nomex, ¿no? Hilos de fibra Nomex, de 100% Nomex, ¿no? Y las etiquetas, bueno, NFPA 2112 no exige ninguna, digamos, una resistencia en particular acerca de las etiquetas, ¿no? Las etiquetas que vemos dentro de las prendas, ¿no?, donde nos señalan el cuidado, mantenimiento, ¿no?, o las tallas inclusive, ¿no? Esas cosas no, NFPA 2112 no exige que sean antiflama, ¿no?, ni resistentes al calor, ¿no? Los componentes, hablamos de los botones. Los botones sí tienen que ser resistentes al calor, ¿no? Y si es para el sector eléctrico, tienen que ser no conductivos de la electricidad, ¿no?, normalmente de poliéster, resistentes al calor, ¿no? El tema de las cintas reflectivas, como mencioné, tienen que ser resistentes al fuego también, ¿no? O sea, la cinta reflectiva pasa la misma prueba que una tela, ¿no? Pruebas verticales, pruebas de calor, si es de riesgo eléctrico, ATPB y todas esas cosas. Luego, los cierres también, ¿no? Las cremalleras que le llaman, ¿no?, para los pantalones, ¿no?, los overoles o mamelucos, también resistentes al calor. Y si es para el sector eléctrico también, ¿no?, que sean de poliéster, nada metálico. Y otros componentes que podríamos mencionar, el tema de los logotipos, ¿no? Digamos, una prenda tiene un logotipo de la institución, ¿no?, bordada. No hay ni una indicación de las normas internacionales en NFPA 2112 en este caso que exija que los hilos con los cuales se elaboran estos bordados sean antiflama. No, se pueden utilizar los hilos que se utilizan en el mercado actualmente, no hay ningún problema ahí, ¿no? Y el tema de las entretelas, digamos, para las camisas, los cuellos, también, ¿no? No se requiere, digamos, que sea resistente al fuego ni al calor mientras estén cubiertos totalmente. Como como es el término embolsado, digamos, ¿no?, están dentro, entonces no hay ningún problema, ¿no? Eso la NFPA 22 sí lo aprueba, no necesariamente tiene que ser resistente a la flama. Lo mismo sucede con el tema de los elásticos que se utilizan en la construcción de los overoles antiflama, ¿no?, que van en la parte de la cintura para un ajuste también. No tienen que ser resistentes al fuego mientras estén totalmente cubiertos, ¿no? Y así otra serie de componentes que podemos utilizar en una prenda antiflama deberían cumplir estas características, ¿no?, que son exigencias de la norma NFPA, ¿no? ¿Cuáles son los alcances y limitaciones de
acerca de la ropa antiflama. De hecho, esta ropa antiflama solo protege un 88% del cuerpo nada más, ¿no? Es decir, están libres las manos, ¿no? Los pies y las cabezas, ¿no? Para ello ya tienen que utilizar pues, el tema de guantes, ¿no? Que también tienen que ser resistentes al fuego, ¿no? El tema de los cascos, las caretas para protección de la cabeza, se usan capuchas también, ¿no? Hay capuchas ignífugas, ¿no? Sobre todo los trabajadores con riesgo eléctrico la utilizan bastante, ¿no? Ellos utilizan sus prendas, se colocan la capucha ignífuga, solamente muestran la parte delantera, ¿no? Y a la vez van con el casco, ¿no? Y la careta, ¿no? Bueno, y de hecho que como la función que cumplen estas prendas, de hecho que no es hacer mayores las lesiones, ¿no? Es decir, no es que la tela antiflama o el producto antiflama, en este caso la tela, no se vaya a quemar, sí se quema, ¿no? Pero como mencionamos, se va a autoextinguir una vez que la fuente, ¿no? de fuego o arco eléctrico se haya eliminado o se haya retirado, ¿no? Esa es la función principal de estas telas, ¿no? Que van a ayudar pues a aminorar el problema, ¿no? Las telas antiflama al contacto con el fuego se van a quemar, como se mencioné, ¿no? Pero no van a arder y al retirarse la fuente de ignición, esta no quedará ardiendo, ¿no? Efectivamente, esa es una característica principal de este tipo de materiales, ¿no? De hecho, que la ropa de trabajo antiflama no va a cubrir malas operaciones, ¿no? Por eso, cuando uno adquiere una ropa antiflama, tiene que cumplir las recomendaciones del fabricante, ¿no? Lo que viene en las etiquetas, ¿no? en las fichas de usuario, ¿no? Se tiene que cumplir a cabalidad, porque si no, la ropa antiflama no va a cumplir su función, ¿no? Y nunca use ropa interior de tela sintética de ningún tipo debajo de la ropa antiflama, como lo mencionamos, ¿no? Lo ideal es que sea 100% algodón, ¿no? Ese es lo ideal, exigencia de norma NFPA 70E, ¿no? También la ropa de trabajo antiflama no se puede usar para incendios estructurales. ¿Qué son los incendios estructurales? Son los incendios que normalmente enfrentan los bomberos, ¿no? Los bomberos enfrentan incendios estructurales, ¿no? Por eso que la norma, haciendo un pequeño paréntesis, la NFPA 1971 es una norma justamente creada para la lucha contra fuegos estructurales, ¿no? Es decir, la norma que brinda los requisitos mínimos para la construcción de una ropa de bombero, ¿no? Para los fuegos de lucha de incendios estructurales, ¿no? Ese es otro tipo de construcción, otro tipo de telas, con otro tipo de valores de protección, ¿no? Entonces, para ese tipo de casos yo no puedo utilizar una ropa antiflama de la que hemos hablado, de la que hemos mencionado, ¿no? Para incendios forestales tampoco, ¿no? Para los incendios forestales, el tipo de construcción de esta ropa, el material es similar a la construcción de los bomberos. La única diferencia es que los bomberos tienen 2 o 3 capas, ¿no? Una capa de protección contra fuegos termales y la penetración de humedad, ¿no? Mientras los forestales utilizan solamente la capa externa del traje de bombero, ¿no? Pero en estos casos tampoco se puede utilizar la ropa antiflama que hemos mencionado, ¿no? Emergencias con productos químicos o materiales peligrosos tampoco, ¿no? No se puede utilizar en esas circunstancias, ¿no? Operaciones de rescate que involucren riesgo de fuego o explosión, tampoco, no está permitido usar ese tipo de ropa. Entonces acá brindamos un capítulo importante que es el lavado, mantenimiento y reparación, ¿no? La ropa antiflama debe ser lavada sin detergentes clorados o blanqueadores, efectivamente, ¿no? No podemos someter a la ropa antiflama a productos muy fuertes, como estos que contienen unos químicos que podrían de alguna forma aminorar las propiedades ignífugas de la ropa, ¿no? De la tela, mucho más si es un algodón tratado químicamente, ¿no? Si es un algodón tratado, de hecho que se va a ver mucho más afectado, ¿no? Pero aún así, las recomendaciones es para todo tipo de telas, ¿no? Se deben secar sin exposición al sol también, ¿no? Siempre bajo la sombra. Para ambas
ambos tipos de fibra, ¿no? Porque eso también puede reducir las propiedades de protección de la ropa, ¿no? Hay que seguir las recomendaciones del fabricante, efectivamente, que están normalmente en las etiquetas, ¿no? Que están adheridas a la prenda, ¿no? En la parte interior. Y cualquier reparación debe efectuarse con insumos y materiales resistentes al fuego y al calor. Es decir, si mi ropa antiflama se ha producido un descosido, ¿no? En la zona del pantalón, que se yo, en la zona de la camisa, y necesito yo pues repararla, ¿no? No la puedo mandar a cualquier sastre o a un costurero y que me cosa esta prenda, ¿no? No. Tiene que ser en un centro especializado, ¿no? Que conozca muy bien la construcción y las características de una ropa antiflama. Para yo reparar una ropa antiflama, si es que hay que coser algo, reparar, tengo que usar hilos ignífudos, ¿no? Resistentes al fuego. Si es que tengo que cambiar los botones, también los botones resistentes al calor. Igual con los cierres, ¿no? Entonces, no podemos reparar la ropa antiflama y mandarlas a cualquier lugar, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Y para mencionar también algo relacionado a las normas peruanas, a las leyes peruanas, ¿no? Los reglamentos. Ya en el Perú también ya hay reglamentos que se están aplicando y que exigen utilizar este tipo de ropa, ¿no? Hay un reglamento que es el reglamento de seguridad y salud, ¿no? En trabajos de riesgo eléctrico, ¿no? O en trabajos eléctricos que le llaman, que inclusive ha tenido una última actualización en el 2013. Y en el capítulo 101 menciona ahí, ¿no? Ahí tiene un título que se llama ropa, ¿no? Ropa de trabajo. Y ahí menciona la característica que debe tener esta ropa, ¿no? Uno de los puntos que he podido ver es el que debe ser resistente al calor, resistente al fuego, a los arcos eléctricos, ¿no? Ellos normalmente sugieren que sean de 100% algodón, ¿no? Tratados, ¿no? Con tratamiento, pero también exigen otras cosas, ¿no? Como por ejemplo que no tengan, en lo posible, ¿no? Eliminar los bolsillos, ¿no? O algunos aditamentos o algunos componentes que podrían producir enganches, ¿no? En lo posible de repente los botones cubiertos, ¿no? Más por el tema de los enganches, ¿no? Normalmente estos trabajadores pues del riesgo eléctrico están en las torres, ¿no? Están manipulando, ¿no? Herramientas, ¿no? Están al lado de cables, ¿no? De líneas de vida, ¿no? Y por ahí de repente, al final, no te va a producir daño el fuego ni el arco eléctrico, de repente es una caída por el enganche, ¿no? Entonces, por eso es que efectivamente recomiendan estas cosas para la construcción de la ropa, ¿no? Eso está es un reglamento peruano, ¿no? Una norma, un reglamento peruano anexa con la ley 29783, ¿no? Entonces, de hecho que este tipo de prendas actualmente ya en el mercado peruano, como le digo, en las industrias, la demanda ha crecido mucho, o sea, ha crecido enormemente. Yo entiendo que al inicio estas empresas más las importaban, ¿no? Normalmente vienen de los Estados Unidos este tipo de ropa, ¿no? Vienen de Canadá, también de España. España aplica sus propias normas, ¿no? Así como la NFPA 2112 o la 70X, las americanas, los europeos también tienen sus normas europeas, ¿no? Valga la redundancia, normas europeas, ¿no? Entonces, de hecho que existe ya una gran demanda, como vuelvo a repetir, de este tipo de ropas, ¿no? Empresas, como ya mencioné, ¿no? De Petroperú al año, todos los años está comprando miles de prendas, ¿no? Para sus trabajadores, ¿no? De casacas, overoles, pantalones, de todos los modelos. Luz del Sur, ¿no? Texur, Antamina. Y hay una empresa que es Savia también, ¿no? Savia Perú también, ¿no? Entonces todas esas grandes empresas están ya protegiendo cada vez más a sus trabajadores, y eso es muy bueno. Y lo único creo que nos falta acá, vuelvo a recalcar, ¿no? Es que
es tener ya los laboratorios acá en el Perú para poder hacer estos tipos de pruebas, ¿no? Poder certificar de repente un lote, ¿no?, comprado, ¿no?, que estén cumpliendo pues con las características de resistencia al fuego, simplemente por un control nada más, ¿no? Porque es fácil fabricar una ropa o tener la tela, pero de repente utilizar solamente los hilos, nada más que no son, utilizar hilos que no son ignífudos. Uno cómo lo puede saber haciendo pruebas, ¿no? O sea, haciendo un muestreo, digamos, de lo que uno adquiere, ¿no? Entonces es muy importante que se implementen en los laboratorios acá en el Perú para hacer este tipo de pruebas, ¿no? Y no estar pensando solamente en los Estados Unidos, ¿no? Es más, yo creo que si logramos este tipo de pruebas acá en los países sudamericanos, porque no existen otros países tampoco de Sudamérica, ¿no?, posiblemente inclusive hasta allá no tengan que enviarlos a los Estados Unidos, lo buscan acá al Perú, ¿no? Entonces, de hecho que esta demanda de las ropas está bastante amplio acá en el Perú, ya ha crecido mucho. Bien, esto sería, digamos, en resumen lo que he querido mostrarles el tema de la ropa antiflama. Yo traje acá una tela antiflama, un pedazo. Bueno, yo sugería hacer una demostración, pero creo que tiene miedo que haya un incendio por acá. Entonces, quería hacer una demostración de la tela antiflama versus una tela normal, ¿no?, para que vean la diferencia, ¿no?, la reacción en físico, ¿no? Yo les he explicado en teoría, pero es bueno a veces verlo. Pero si creen que acá se va a producir un incendio, ¿no?, bueno, será para la próxima, pues. Pero esta es una tela antiflama que le llaman un drill, ¿no?, un tejido tipo drill, ¿no?, twill, ¿no?, de 88% algodón, 12% nylon, ¿no? Es una tela certificada por UL, cumple con todas las normas. Y este es un color característico que también está bastante demandado. El color azul marino, que se le llama esto, es lo que normalmente más se utiliza en muchas empresas, ¿no? Después hay otros colores como el color naranja, ya los colores que uno desee, pues la empresa, ¿no?, para su personal, ¿no? Pero este es el color que más se ve, ¿no? Por ahí unos detalles que se me han ido, he tratado de ser lo más general posible. La verdad que este es un tema para profundizar más por cada capítulo que he hablado, ¿no? Pero por el tiempo